Perfecto. Ya estamos grabando. Bien, hermanitos. Bueno, tema. Hoy y solo hoy. Tercer tema de nuestro temario de cristianismo práctico, temporada 1. Y bueno, ya pudimos saludarnos un poquito todos. Nos da mucho gusto tener a tanta gente por aquí, de verdad es de mucha bendición que incluso hayan podido traer invitados. Y bueno, vamos a adentrarnos en el tema. ¿Y por qué consideramos que este tema era importante para entrar? Creo que todos los que estamos aquí, los que están viendo el video en su momento y los que no hemos llegado en algún punto de nuestras vidas a tener un afán, una preocupación, tanto como por el pasado como por el futuro, ¿no? Luego, hay situaciones en nuestra vida en las que pensamos en el pasado y hubiera hecho esto, hubiera hecho aquello, ay, ¿por qué no hice esto? Ay, me arrepiento de esto. O más bien estamos pensando del otro lado, ¿no? También mañana voy a hacer esto y aquello y así, o llega la flojera y también es como, ay, hasta mañana, ay, no, mañana, 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 mañana. Pero realmente es tan importante entender este tema porque tal vez no tengamos mañana. Y pasado ya pasó, de ahí el nombre. Entonces tenemos que enfocarnos en hoy y solo hoy. Y para empezar esto, queremos comenzar con un versículo introductorio. Quiero que todos ustedes busquen Eclesiastés 3 del 1 al 15. Además, también hay que recordar que pues el título de hoy y solo hoy también se refiere mucho, por ejemplo, yo creo que la mayoría, digo, no voy a decir todos, ¿verdad? Pero yo creo que la mayoría de los seres humanos sufrimos mucha ansiedad de lo que va a pasar con nuestras vidas, de que si algo nos va a afectar en el futuro. Entonces, este tema de hoy y solo hoy, creo que va a poder ser de ayuda para nosotros los que sufrimos también de pues de estos padecimientos, porque justo nos habla de cómo vivamos el hoy, porque no sabemos si habrá un mañana, o porque no sabemos si el día de mañana se nos cambie la vida, o todo eso, ¿no? Entonces, vamos a Eclesiastés 3 del 1 al 15. En lo que lo buscan, quiero darles las bienvenidas a todos los que se han estado conectando. Ahí ya los estamos viendo. Y les recuerdo, les repetimos lo mismo que les dijimos a los demás. En cualquier momento nos pueden interrumpir si quieren comentar, preguntar o lo que sea. No se queden con dudas porque la idea es quedarse, llevarse algo práctico de esta clase. Y si se llevan dudas, ¿cómo lo van a practicar? Así que ahora sí, leamos Eclesiastés 3 del 1 al 15. ¿Me ayudas, no? Dice, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de nacer y tiempo de morir, tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado, tiempo de matar y tiempo de curar, tiempo de destruir y tiempo de edificar, tiempo de llorar y tiempo de reír, tiempo de endechar y tiempo de bailar, tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar piedras, tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar, tiempo de buscar y tiempo de perder, tiempo de guardar y tiempo de desechar, tiempo de romper y tiempo de coser, tiempo de callar y tiempo de hablar, tiempo de amar y tiempo de aborrecer, tiempo de guerra y tiempo de paz. ¿Qué provecho tiene el que trabaja de aquello en que se afana? Yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Yo he conocido que no hay para ellos cosa mejor que alejarse y hacer bien en su vida. Y también que es don de Dios que todo hombre coma y beba y goce el bien de toda su labor. He entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo, sobre aquello no se añadirá ni de ello se disminuirá. Y lo hace Dios para que delante de él teman los hombres. Aquello que fue ya es, y lo que ha de ser fue ya. Y Dios restaura lo que pasa. Amén. Muchas gracias, amén. Y bueno, ¿por qué quisimos utilizar este versículo como introducción? Realmente nuestra introducción es del versículo 1 al 8, en donde Salomón, en este caso, siendo el autor del libro, nos está poniendo algo sumamente claro. Hay un tiempo para todo. De hecho, en esta increíble presentación que hizo mi Sofi, puso una frase que dice, todo tiene su tiempo. Por más que queramos acelerar las cosas, debemos comprender que en nuestra vida hay un orden. Y es lo que vamos a ver en la clase. El tiempo, el orden y pues que no podemos cambiar
realmente nada con respecto al tiempo y todo esto que les estoy comentando lo vamos a ver bíblicamente. Y creo que esto también debe ser un consuelo para nosotros, ¿no? Saber que Dios no se le van las cosas. O sea, si tú estás pasando ahorita por una enfermedad, un momento complicado o una tribulación, alguna cosa pues negativa, no es de que a Dios se le fue, sino de que Dios ya tenía planeadas nuestras vidas y todo tiene un tiempo y todo tiene un orden. Y justo hay un versículo que dice que Dios no nos va a dar más de lo que podamos soportar. Y es muy cierto porque Dios nos va preparando para lo que vayamos afrontando, que a través de lo que afrontemos, Él nos va perfeccionando, pero obviamente situaciones que vivo yo hoy en día, Dios no me las iba a presentar cuando tenía 15 años, ¿verdad? Sino porque voy en una madurez espiritual cada vez más. Y entonces esto, pues siento yo que es un consuelo porque justo te habla de que Dios tiene un orden para nuestras vidas y que todo lo que pasa en nuestras vidas es para un propósito mayor que lo que pensamos. Así es, de hecho, eh, poniendo de forma ejemplificada, pues por ejemplo, yo ahorita puedo pensar y decirle a Sofía, ay, ¿por qué no te conocí antes? Bueno, porque antes yo no estaba preparado y Sofía no estaba preparada para todo el proceso que íbamos a vivir hasta llegar al día. O incluso puedo poner ejemplos un poco más fríos, pero ciertos, ¿no? Que luego en funerales de familiares se llega a decir esa frase de, es que Dios lo llevó antes de su tiempo, aún no era su hora. Perdón, nosotros no determinamos eso. Ni el por qué no pasó antes, ni por qué pasó antes. Todo pasa en su tiempo. Y de hecho este pasaje, aunque del 1 al 8 es nuestra introducción meramente para empezar a calentar, del 9 al 15 lo vamos a utilizar como nuestra base principal para esta clase. Entendiendo y recalcando mucho la palabra, todo tiene su tiempo. Y de hecho, quiero que vayamos desmenuzando este versículo. Quiero que vayamos primero al versículo 9 al 11 de Eclesiastés 3 para releer esta parte. Yo lo leo en la NBI, ustedes pueden leerlo en la versión que quieran. Que dice así: ¿Qué provecho saca el trabajador de tanto afanarse? He visto la tarea de que Dios ha impuesto al género humano para abrumarlo con ella. Dios hizo todo hermoso en su tiempo. Luego puso en la mente humana la noción de eternidad, aun cuando el hombre no alcanza a comprender la obra que Dios realiza de principio a fin. Quiero que rescatemos lo que dice el 11. Dios hizo todo hermoso en su tiempo. Y realmente esto me trae a la mente un versículo en particular, ¿no? Nos lleva al principio, al Génesis, en donde podemos agarrar y vámonos, lo vamos a ver, Génesis 1, vámonos todos a Génesis 1, en donde vamos a ver cómo aquí desde el inicio, desde el primer capítulo de este hermoso libro que tenemos, que es la Biblia, Dios nos muestra cómo todo lo está haciendo hermoso a su tiempo. En el Génesis 1 dice así, a ver, les voy a dar tantito chance a que lo busquen. Ay, no sé qué hice con la presentación. A ver, a ver, a ver. Ya acabamos la clase. Es cierto, hermanitas, me bajé por accidente. Una disculpa. Ahora sí, espero que ya lo tengan ahí. Génesis 1:1 vamos a empezar a leer. En el principio, Dios creó los cielos y la tierra. La tierra no tenía forma y estaba vacía. Las tinieblas cubrían el abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Y dijo Dios, que haya luz, y la luz llegó a existir. Dios consideró que la luz era buena y la separó de las tinieblas. A la luz la llamó día y a las tinieblas noche. Vino la noche y llegó la mañana y ese fue el primer día. Y dijo Dios, que haya una expansión en medio de las aguas y que las separe. Y así sucedió. Dios hizo la expansión que separó las aguas que están debajo de las aguas que están arriba. A esta expansión Dios la llamó cielo y vino la noche, llegó la mañana y ese fue el segundo día. Y dijo Dios, que las aguas debajo del cielo se reúnan en un solo lugar y que aparezca lo seco. Y así sucedió, y a lo seco Dios lo llamó tierra, y al conjunto de aguas lo llamó mares. Y Dios consideró que esto era bueno. Me voy a quedar aquí hasta el versículo número 10. Si no saben lo siguiente que ha pasado, volteen a su alrededor. A ver, ¿por qué me quise regresar al Génesis? ¿No creen que si Dios hubiera saltadose todos estos pasos y hecho al hombre
en el momento en el que la tierra era un caos, en donde todavía no separaban las aguas, donde todavía no separaba la luz y la oscuridad, ¿no creen que no hubiera funcionado? Dios no es un Dios de caos, Dios es un Dios de orden. Y él sabía que todo tenía su tiempo. Tanto que Dios fue, primero dijo, ok, aquí hay un caos, vamos paso a paso. Separo la luz de las tinieblas. Después voy a separar las aguas. Después voy a crear tierra seca, vegetación, animales, todo para que cuando crea al humanito tenga un ambiente perfecto para existir. Pero si yo creo la vegetación antes de separar las aguas, la vegetación no va a vivir. Pero si yo creo los animales antes de la vegetación, los animales no van a vivir. Todo su tiempo. Claro, justo como también, como lo decía Chari, ¿no? Tenemos un Dios de orden completamente. Él, también en nuestras vidas, Él va haciendo, como lo decía, ¿no? Las cosas para que se vayan acomodando poco a poco, pero a mí me llamó la atención mucho de los versículos que leímos de Eclesiastes 3, este, el versículo 9 que yo tengo Reina Valera, que dice, ¿qué provecho tiene el que trabaja de aquello en que se afana? Y esto me llama mucho la atención y justo como estábamos hablando del Génesis, por ejemplo, ¿no? Cuando, no sé, Dios le dice a Adán, ¿no? Que tiene que labrar la tierra y todo esto. Adán sabía, o sea, Dios le había dado ese propósito a Adán, porque Dios le iba a proveer a través de eso. Entonces, creo que conozco también muchas personas y más que personas también, eh, más que personas, también a mí misma, ¿no? Que muchas veces trabajamos, o sea, literalmente trabajo, y nos afanamos todo el tiempo de que si van a llegar clientes, de que si nos van a pagar a tiempo, de que si no hay trabajo, de que si sí hay trabajo, de que si no hay economía, de que si sí hay economía. Y este versículo, pues, me alienta, ¿no? Porque justo aquí dice, ¿qué provecho tiene el que trabaja de aquello en que se afana? Si nosotros nos afanamos pensando en el futuro, pensando en el pasado, como lo decía, ¿no? Dios le dio este trabajo a Adán porque Dios le iba a proveer de trabajo y a través de eso le iba a proveer a él, ¿no? Entonces, si nosotros confiáramos, bueno, o si confiáramos en Dios, de que Dios lo hace todo en un orden, Dios lo hace todo a su tiempo y de que no debemos afanarnos porque Dios es bueno con nosotros, somos sus hijos, empezamos a justo a dejar de afanarnos por el futuro, por el pasado, por todo lo que viene, porque justamente Dios nos demuestra a través de su palabra que no vale la pena afanarnos de nada. Nosotros como seres humanos, lamentablemente, eso es muy fácil tenerle miedo a todo, preocuparnos por todo. Y, por ejemplo, no creo que a muchos nos ha pasado que vivimos no sé, una experiencia y nos quejamos, nos preocupamos, lo que sea pasa, se resuelve y luego decimos, ay, lo hubiera disfrutado, ay, no me hubiera preocupado, ¿no? Y pues lamentablemente muchas veces somos así, cuando en la Biblia nos dice que no nos debemos de afanar ni de preocupar por absolutamente nada, y aquí está hablando justamente del trabajo. Y entonces, justo como lo decía Charlie, Dios es un Dios de orden que nos provee y que está al tanto de nosotros en todo momento y que sabe lo que vamos a vivir y sabe lo que Él nos va a dar en su tiempo. Y de hecho, esto mismo lo vamos a estar viendo en los siguientes versículos, justo lo que comenta Sofi. Vámonos a Eclesiastés 3 otra vez, pero vamos a leer ahora lo que sigue a continuación del 9 al 11, ahora el 12 y el 13, que es justo lo que comentó Sofi. Todos nosotros sabemos que, bueno, nos hemos afanado por el trabajo, pero no vale la pena afanarnos por el trabajo. Pero Dios nos va a dar el fruto de nuestro trabajo, tanto que por eso se lo ordena a Abraham. Digo, a Adán, perdónenme, a Adán. Pero en el 12 dice así, yo sé que nada hay mejor para el hombre que alegrarse y hacer el bien mientras viva. Y sé también que es un don de Dios que el hombre coma o beba y disfrute de todos sus afanes. Y quiero leer aquí también la versión de la Reina Valera de estos mismos dos versículos, ¿no? Que dice, yo he conocido que no hay para ellos cosa mejor que alegrarse y hacer bien en su vida. Y también que es don de Dios que todo hombre coma y beba y goce el bien de toda su labor. Entonces, ¿qué estamos viendo aquí? Aquí Salomón, aquí nuestro autor nos está mencionando una verdad. No hay nada mejor para todos nosotros, y de verdad me atrevo a decirle mentiroso a aquel que me diga que es mentira, que para nosotros nuestro mayor gozo y
mejor momento de estar alegres es cuando hacemos, más bien, nuestro mejor momento para estar en gozo es cuando estamos alegres y hacer el bien en todo momento. De hecho, también menciona cómo el humano disfruta los frutos de nuestro trabajo y que esto Dios ya lo sabe, porque dice, yo sé cómo disfrutamos comer y beber y todo lo que nos da nuestro labor, nuestro trabajo. Y esta no es la única vez que leemos esta parte, que Dios ya sabe qué es lo que queremos. De hecho, tanto lo sabe que menciona un detalle muy particular en donde vamos a empezar a notar por qué no podemos afanarnos por el tiempo. Porque el versículo 13 dice, y también sé que es don de Dios que todo hombre coma y beba y goce el bien de toda su labor. Es don de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Es bendición de Dios. Esto es por misericordia de Dios. Y esto lo vamos a ver en Mateo 6, 25 al 34. ¿Quieres decir algo, mismo? Sí. Y también en el versículo 12, ¿no? Que dice, yo he conocido que no hay para ellos cosa mejor que alegrarse y hacer bien en su vida. Y también que es don de Dios que todo hombre coma y bebe goce el bien de toda su labor. Y justo como lo decía Charlie, ¿no? Creo que Dios también nos manda a alegrarnos de los resultados de lo que trabajamos, ¿no? De lo que hacemos. Pero lo más importante aquí es alegrarnos en nuestra vida. O sea, alegrarnos viviendo justo como el tema lo decía, ¿no? Viviendo el hoy. O sea, viviendo el día de hoy y viviendo o sea, como lo dice la palabra, ¿no? Cada día tiene su propio afán. O sea, no meterle afán de pasado mañana y de pasado, o sea, porque muchas veces como de, no, y pues pasado mañana tengo esta junta, pero pues, ¿qué voy a hacer? Y todo, pero pues, digo, no quiero sonar muy pesimista, ¿no? Pero ¿qué tal si, no sé, el día de mañana, bueno, no, me voy, el día de mañana te enfermas de gripa y ya no puedes salir, ¿no? Y muchas veces tenemos planeadas cosas y salen completamente al revés, pero justo nosotros debemos de entender que Dios quiere que nos gocemos día con día y con día. Y creo que si todos viviéramos gozándonos y viviendo un día a la vez, creo que todos, o sea, no padeceríamos estrés ni ansiedad. Porque si le hiciéramos caso a lo que Dios dice de un día a la vez, o de que quien con sus preocupaciones puede, ¿qué dice? Puede alegrarse un solo codo. Añadirle a su estatura un codo. Eso, Eso. exactamente. Esta hermanita sí está poniendo atención. Exactamente. Y justo, ¿no? Y es cierto, o sea, si nosotros le hiciéramos el caso a la Biblia, ¿no? Y dejáramos de preocuparnos y día con día vivir, o sea, creo que esa es la definición de vivir. Vivir no, la definición de vivir no es irte a emborrachar y drogarte y irte con muchas o muchos, lo que sea, sino la definición de vivir, siento yo, bueno, no siento yo, lo que dice la Biblia es vivir día a día, o sea, poco a poco, porque la misericordia de Dios, como dicen, es nueva cada mañana y la misericordia de Dios se renueva. Y entonces yo no voy a andar pensando en la misericordia de Dios de un mes, o sea, de la que viene en un mes, sino hay que vivirla el día de hoy. Y luego pasa que muchas veces, y he conocido ya gente un poco mayor, que después de mucho tiempo es como de, que justo, ¿no? Que te dicen, yo ya tengo mucha experiencia, o también te han dicho así como de, yo no disfruté mi vida, o yo no me afané tanto que como que, pues ya pasaron tantos años y pues de lo que me preocupaba a los 20 pues era una tontería, ¿no? Pero en ese momento, cuando esta persona tenía 20 años, era su mayor preocupación. Pero luego se nos olvida que justo en el libro de Eclesiastés dice, ¿no? Todo es vanidad, todo pasa, o sea, tus preocupaciones del día de hoy van a pasar en algún momento. Van a pasar tanto los días buenos como los días malos, las situaciones buenas, las situaciones malas, todo va a pasar. Y me acuerdo que cuando nosotros nos casamos tuvimos un año y medio de planeación y me acuerdo que mi wedding planner me decía, no hay fecha que no llegue. Porque me acuerdo que el día de la boda yo decía, es que tanta planeación, tanto estrés, tanto todo y se acabó en un día. O sea, se acabó en un día y se acabó rapidísimo. Y yo pensé como que esta fecha nunca iba a llegar y me estresaba y decía, es que los arreglos así y todo. Y a mí ella me decía, es que no hay día que no llegue, no existe. O sea, no existe un día que no llegue y eso es muy cierto. Tenemos muchos afanes, ¿no? Y hace poco le comentaba a una chica, ¿no? Le decía, es que tú disfruta este proceso porque cuando te estresas y todo, y cuando ya pasa, en nuestro caso, ¿no? Cuando ya pasa la boda y todo, dices, ay, lo hubiera disfrutado más. No me hubiera estresado tanto, no me hubiera estresado por esto. Pero justo, empiezas a agarrar experiencia, pero
justo la palabra nos dice, no te afanes, no te estreses, no, porque Dios está en control de todo. Y ahora sí vamos a leer Mateo 6, 25 al 34. Me gustaría comentar, Ajá. hola, ¿qué tal? Por aquí, Hola, Alfonso, ¿cómo están? Ah, Oye, hola, Alonso, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? bien, nada, más quiero preguntar, supongo que lo van a abordar el tema, ahorita más adelante, no tampoco quiero adelantarme tanto, pero supongo que, y en relación a lo que está diciendo ahorita Sofi, es normal también, o sea, digo, como parte, hay una preocupación, vamos a llamarle positiva, que es, pues, por ejemplo, en el caso de la junta o en la boda que platicaba Sofi, tú quieres que salga bien, ¿no? Nada que hace una boda pues, que sea un desastre, ¿no? O una junta pues, que te regañe, ¿no? Entonces, creo que hay una parte del hoy, supongo que van a tratar esto, pero nada más para ir ahí soltando ahí el trompo, en el que, pues, ¿cómo planeas, ¿no? O sea, de una manera saludable, de una manera positiva, constructiva, intencional, ¿cómo planificas para que el hoy sea también, o sea, no solo dejar una mano de Dios, digamos, ay, Señor, pues te encomiendo que vaya muy bien mi junta, pero qué parte está en mi lado, ¿no? Supongo que eso lo van por ahí a tocar, ¿no? Sí, de hecho, qué bueno que de una vez lo recalcas para que vayamos empezando a ver, pero justo es a lo que vamos a empezar a llevar a concluir, ¿no? La diferencia la diferencia y la importancia de que un cristiano sea tanto visionario, o sea, sí necesitamos tener una buena visión, planificación de lo que va a pasar en el futuro, sí, porque eso muestra orden y es algo que Dios nos exige, un orden, más también vamos a ver la importancia de conocer nuestro pasado para no repetir errores, para conocer de dónde Dios nos está sacando, para saber que no se nos olvide las obras y misericordia de Dios, pero no al punto de un afán, de una aflicción o de un agobio, de que eso controle nuestras vidas. Pero muchas gracias, hermano. De hecho, poco a poco justo vamos a empezar a ver esa parte, lo importante que como cristianos sí es importante tanto ver para el frente como para ver para atrás, pero no permitir que eso nos consuma. Sí, porque justo lo íbamos a tocar un poquito más adelante, pero sí es cierto lo que dice Charlie, ¿no? Aquí el problema no es ser, como dice Charlie, ser visionario o planear, porque creo que obviamente debemos de planear, ¿no? No puede ser, por ejemplo, como decías, ¿no? Yo si no hubiera tenido un año y medio de planeación de mi boda y este año y medio lo hubiera estado yo viendo la tele, pues obviamente mi boda hubiera salido lo más Claro, chueco, fatal, porque pues justo era mi trabajo yo empezar a ver, por ejemplo, qué flores quería yo, ¿no? O sea, en las cosas mínimas, ¿no? Pero justo hablamos de cuando ya se vuelve un afán, o sea, cuando ya es un grado de obsesión a, al evento, no sé, juntas, como le decías, ¿no? Trabajo, eh, a hacer dinero, no sé, ¿no? Como que todo esto, justo ya un grado de obsesión, es cuando ya empieza a afanarnos, a estresarnos, a cosas que muchas veces ya no están en nuestro control, ¿no? Como justo el día de la boda, ¿no? Que a mí me decía mi celular que iba a ser el día más despejado de 2024 y que iba a ser lo mejor y era abril, ni siquiera era de que agosto, era abril. Y yo medio cayó un tormentón y la boda iba a ser en jardín, o sea, un tormentón. Y justo ahí yo dije, yo ya no tengo control, o sea, ya no logro nada estresándome porque ya no, o sea, ya no tengo el control. Lo único que puedo hacer es dejarle a Dios que se haga como Él quiera y pues justo, ¿no? Dios nos enseñó a través de esa lluvia muchas cosas, pero es justo por eso. Pero ahorita lo vamos a explicar un poquito más adelante. Y de hecho, esta parte la vamos a poder ver un poco en Mateo 6 25 al 34 que espero que ya lo tengan por ahí, en donde Jesús está hablando a través de parábolas a sus seguidores y sus discípulos, y llegamos a esta parábola en donde él empieza a hablar del afán y de la ansiedad, del nada sirve preocuparse, ¿no? Que él empieza y dice así, por eso les digo, no se preocupen por su vida, qué comerán o beberán, ni por su cuerpo de cómo se vestirán. ¿No tiene la vida más valor que la comida y el cuerpo y más que la ropa? Fíjense en las aves del cielo, no siembran ni cosechan ni almacenan en graneros. Sin embargo, el Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas?
¿Quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora al curso de su vida? ¿Y por qué se preocupan por la ropa? Observen cómo crecen los lirios del campo. No trabajan ni hilan. Sin embargo, les digo que ni siquiera Salomón, con todo su esplendor, se vestía como uno de ellos. Si así viste Dios a la hierba que hoy está en el campo y mañana es arrojada al horno, ¿no hará mucho más por ustedes, gente de poca fe? Así que no se preocupen diciendo qué comeremos o qué beberemos o con qué nos vestiremos. Los paganos andan tras todas estas cosas, pero su Padre Celestial sabe que ustedes las necesitan. Más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Entonces, todas estas cosas les serán por añadidas. Por lo tanto, no se preocupen por el mañana, el cual tendrá sus propios afanes. Cada día tiene ya sus problemas. O, como dice la Reina Valera, basta cada día su propio mal. Y aquí empezamos a llegar a conclusiones de lo que nos comentaba nuestro hermano Alfonso y de lo que vamos a estar viendo a lo largo de la vida. Quiero regresarnos al versículo 33 de Mateo, que dice, más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Aquí Jesús nos da una larga explicación de realmente cómo Dios tiene el control de todo. Pero como bien dijo el hermano Alfonso, lo mencionó de una forma muy clara, no podemos agarrar nada más esperar que las cosas pasen. Tenemos nuestro lado de la chamba, tenemos ordenanzas que Dios nos ha dado para poder ver esta parte de este fruto, ¿no? En este caso dice, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y entonces todas estas cosas les serán añadidas. ¿Qué es lo que veíamos en Eclesiastés en el versículo 13? ¿No? Que, Versículo. ajá, Eclesiastés 3, muchas gracias, amor, pero en el versículo 13, que se los vuelvo a leer, que decía, y sé también que es un don de Dios que el hombre coma o beba y disfrute de todos sus afanes. ¿Ven? Aquí podemos volver a ver en estos dos pasajes cómo mencionan, esto es por Dios. Que tú comas cada mañana, que tú bebas cada mañana, que tú te vistas cada mañana es por bendición de Dios. Y si un día no lo haces, créanme, también es por bendición de Dios. Porque Dios tiene un plan más grande. Y no podemos afanarnos por este tipo de cosas. Más bien, justo en Mateo 6 nos dice, apunta al reino de los cielos. Eso es de lo que te tienes que preocupar. Y más bien ni siquiera preocupar. Es de lo que te tienes que ocupar. Ahí en Mateo dice, no se afanen por nada. Y la palabra nada es bien, o sea, bien precisa y bien fundamental, porque ¿alguien habla? No. Bien fundamental también, porque muchas veces también nosotros somos de que Dios ya nos enseña a no preocuparnos por la economía. Entonces ya estamos bien felices porque Dios ya nos mostró que Él nos va a proveer después de tanto de preocupaciones. Al fin nos demostró que Él nos va a proveer y ya, gracias a Dios, ya aprendí y ya no tengo afán de la economía, pero ahora tengo afán de la salud. Y pasas una y luego pasa otra. Y como seres humanos vamos así, vamos como Tarzán agarrándonos de las lianas, así, pero de problema en problema, de que bueno, ya superaste uno, Dios ya te enseñó quién es, Dios fue fiel, oraste, Dios contestó, pero aún así pasa otro día y, híjole, una enfermedad, ¿no? Y luego dices, uy, no, pero es que ¿por qué Dios? O sea, ¿por qué me haces esto a mí? Pero se nos olvida lo que Dios ya había hecho antes y entonces nos vamos otra vez preocupando y preocupando y preocupando y preocupando y preocupando, ¿no? Y ese es el problema y por eso ese versículo dice, no se preocupen por nada, por nada, por nada, por nada. Y sé que no es algo fácil y sé que creo que ningún ser humano completamente se va a poder preocupar por nada, porque lamentablemente somos pecadores y no llegamos a entender qué es no preocuparnos por nada. Porque les apuesto que ahorita salen ustedes y nosotros también, ¿eh? Salimos todos así bien ministrados y todo. No te preocupes por nada, porque Dios va a proveer, porque Dios es bueno, porque Dios, y que es cierto, ¿no? Pero salimos y les recibimos una mala noticia, todos. No vamos a decir, ay, no, es que no hay que preocuparse. Lamentablemente la mayoría diría, ay, y entonces empiezas a preocuparte y todo lo que viste ya se te olvidó. Y entonces por eso es fundamental estar leyendo la Biblia todos los días
para seguirnos recordando quién es Dios, para seguir, y por ejemplo, en mi caso, ¿no? Estoy leyendo el libro de Esdras y la verdad cuando lo empecé dije, o sea, o sea, puras genealogías, pura información y yo dije, no, pues Dios que me habla aquí, ¿no? O sea, pues es pura y el exilio y todo eso. Yo decía, no, pues ¿por qué? Pero la verdad, o sea, Dios te habla a través de todo, de toda su palabra, ¿no? Porque por algo Dios te habla a través de toda y justo cada día Dios me ha hablado de literal exactamente lo que he pasado, ¿no? O sea, lo que me ha sucedido en la vida y Dios te da entendimiento, ¿no? Para ir poco a poco. Y justamente eso, como estamos con Dios, pues hay oposición, va a haber preocupaciones, pero justo aquí nos dice que no nos preocupemos porque Él está en control, pero jamás dice no les van a pasar cosas malas. O sea, en la Biblia nunca dice no les va a pasar nada. Eso no, eso nunca, o sea, en Sofía, la Biblia. ¿Alguien habló? hola, soy Aurora. Ah, hola, Hola. hola, sí. Es que de lo que estás hablando, de que Dios no nos promete eso, fíjate que a mí eso fue algo que, bueno, ustedes, yo ya estoy algo grande, ¿no? Pero yo recuerdo que esa parte como que no la entendí hasta que pasó algo de tiempo, ¿no? Esta parte de, en el mundo tendréis aflicción, pero recordad, yo he vencido al mundo. Yo llegué en momentos a pensar, eh, pues yo cuando me casé no conocíamos del Señor. Y después, cuando conocimos del Señor, bueno, yo pensaba que todo estaba muy bien, pero cuando uno empieza a conocer, bueno, empecé a conocer de la palabra, empecé a conocer realmente, pues en algún aspecto empezaron los problemas. Porque claro, pues cuando uno está en ignorancia, pues uno dice, no, pues estoy bien, ¿no? Cuando empiezas de repente a tener, pues ese lineamiento, esa guía que es la palabra de Dios y no la tradición y todo eso, pues empieza una lucha, como dice Sofi, ¿no? Con mi carne, con mi pecado. Y de lo que hablaba de los afanes, yo me identifico con lo que platica Sofi, ¿no? Quizás sabemos que no debería de ser así, pero yo, pues es una de las cosas que a mí me cuestan trabajo, parte de mi pecado, ¿no? Y a veces también hubo una etapa cuando nosotros estábamos jóvenes, pues Dios siempre, siempre ha sido muy bueno con nosotros y nunca nos ha faltado nada, pero nada de lo necesario, o sea, y también entiendo ahora lo que dice la palabra, ¿no? Que las flores del campo, etcétera, y Dios nos dice que no nos va a faltar nada porque somos sus hijos. Lo que pasa es que a veces es como cuando siempre te dan un taquito y estás feliz comiendo frijolitos, de repente comes arrachera y de repente ya quieres comer todo el tiempo arrachera. Y si no te dan arrachera, te enojas. Yo pasé una etapa de mi vida así. Hubo una etapa en nuestra vida en la que Dios nos bendijo con cierta abundancia económica diferente. Y yo me acuerdo cuando regresamos, digamos, a una etapa distinta, yo me acuerdo cómo me costó mucho trabajo a mí eso. En cierta manera estaba como sí, como aferrada a que las cosas volvieran a ser como eran antes, ¿no? Y, y en eso perdí, yo creo, mucho valioso tiempo, ¿no? De como disfrutar cada día de lo que estás hablando y estar agradecida por cada cosa que tengo cada día, porque hoy tengo un techo, porque hoy amanecí, porque hoy está vivo mi esposo, porque hoy tiene salud mi hijo. Y ayer, hace 2 días, me enfermé del estómago y le decía a mi esposo, porque me sentía de la patada, y le decía, híjole, qué miedosa soy, ¿no? O sea, nada más basta con que uno le pisen tantito un callo, ¿no? Y ya estoy así de, ay, ay, ¿no? Y digo, la verdad es que qué importante es eso que mencionan, ¿no? De vivir realmente el hoy, porque el pasado ya no puedo hacer nada por lo que me equivoqué, sino tengo que mirar para adelante y a veces uno se aferra y yo creo que Satanás eso es lo que quiere, que no vivamos en el presente, sino en el pasado o en el futuro y de esa manera no podemos actuar adecuadamente. Claro que sí, y justo algo que dijiste bien importante, ¿no? Que creo que la mejor herramienta para combatir la preocupación, el afán y todo eso es el agradecimiento. Y eso es lo que tú dijiste, gracias a Dios que desperté, gracias a Dios que está vivo mi esposo, ¿no? Gracias a Dios que tiene salud mi hijo. Es que sí es cierto, pero cuando empezamos a agradecer, nos damos cuenta de
lo inmerecedores que somos de lo que tenemos, ¿no? Y entonces es algo hermoso y justo como lo decías ahora, ¿no? Que nos cuesta entender que Dios nunca nos dice, no, no te preocupes por nada, vas a tener el coche del año y la casa del año, eso nunca va a pasar y nunca ha sucedido y no te va a pasar nada y no te va a tocar enfermedad, pero sí nos dice que Él va a estar con nosotros en todo lo negativo y lo positivo, ¿no? En todos los procesos Dios va a estar junto con nosotros. Y eso es algo de deleite. Y eso es, y lo más hermoso de todo es que nosotros no fuimos hechos para vivir y ya. O sea, que no fuimos hechos para ser pasajeros, de estar en la vida y pues ya, después nos morimos y pues ya que no. Pero no, justamente Dios tiene algo mejor preparado para nosotros en la eternidad, ¿no? Y, Y, y de hecho es tan importante el arma del agradecimiento y tener un espíritu de agradecimiento que en el momento en el que nosotros nos detenemos a agradecer, nos detenemos a ver lo que tenemos. Y entonces nos olvidamos de estar pensando en lo que no tenemos. Porque eso es el afán, el estar pensando en lo que no tenemos. Tanto en lo que tuvimos en algún momento y ya no, como en lo que no hemos podido tener. Pero en el momento en el que nosotros ponemos un freno y decimos, wow, gracias Dios por todo lo que me estás dando, es maravilloso. Y entonces la perspectiva cambia, ¿no? Y tanto que justo en la parábola arribita de la que acabamos de leer, habla de los tesoros en el cielo, ¿no? Y nos invita, pues no a estar buscando y haciendo tesoros en donde, de hecho menciona, en donde la polilla y el óxido se destruyen y donde los ladrones se meten a robar, donde todo es temporal, donde todo tiene un tiempo. De hecho, aquí Jesús en esta parábola de arriba nos dice, que hagamos tesoros en el cielo, porque eso es eterno. Y lo que Dios nos promete son cosas eternas. Y gracias por comentar algo. Estoy seguro que, bueno, no voy a generalizar, pero a gran parte de todos los que estamos aquí nos ha pasado con el versículo de Juan 16:33. ¿Por qué? ¿Por qué si ya te seguí? ¿Por qué si eres nuestro gran Dios? ¿Por qué dices que voy a tener problemas? ¿Por qué dices que voy a tener aflicción? Entonces, ¿qué diferencia hay? Porque esa es una pregunta que allá fuera del mundo te hacen. ¿Qué diferencia hay? Si aún así voy a tener problemas, ¿qué diferencia tengo yo de estar allá afuera disfrutando los placeres del mundo a estar aquí adentro, entonces, siguiendo estructuradas reglas? Bueno, la diferencia es que tenemos a Dios. La diferencia es que tenemos de qué agarrarnos. La diferencia es que nosotros ya no pertenecemos a este mundo. Sí, seguimos en este mundo, pero nuestro tiempo corre. Y va a haber un punto en el que ya no estemos en este mundo y estemos con Él. Pero Él dice, en este mundo sí vas a tener aflicción, pero ya me tienes a mí. Por eso Él da la respuesta. No te preocupes, yo ya he vencido al mundo. Y es la diferencia que allá la gente en el mundo no tiene. Van a tener sus broncas y sus aflicciones y sus problemas. Y te aseguro que por eso allá afuera en el mundo hoy en día hay tantos suicidios, depresión, ansiedad, aflicción, afán, por algo temporal. Pero nosotros aquí ya tenemos añadido esta parte temporal porque es una promesa de Dios. Dice, su Padre Celestial ya sabe que tienes que comer y tienes que beber y que te tienes que vestir porque, bueno, válgame, Señor, Él nos creó, claro que sabe nuestras necesidades. Pero, pero Él dice, yo no quiero que voltees a ver esas cosas, volteame a ver a mí. Y allá afuera del mundo no lo voltean a ver y nosotros sí lo volteamos a ver. Entonces, gracias, Lauro. Gracias por de sí, verdad compartir esto, por abrirte a nosotros, porque sin duda alguna estoy seguro que más de uno de nosotros lo hemos pensado. Y es bien importante claro. el ver, como tú me comentabas antes de empezar la clase, no estamos solos. Pero bueno, vamos a seguir adelante y Y bueno, el otro punto es no dar nada por hecho y ya nos vamos a empezar a poner un poquito más. Y justo, ¿no? No hay que dar absolutamente nada por hecho, pero vi un versículo que me recordó lo que decía el hermanito Alfonso, ¿no? Que dice, que está en Lucas 14:28, que dice, porque ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabar?
Y justo, esto es cierto, ¿no? Tiene que haber una planeación antes de querer hacer algo. Y eso, obviamente, ¿no? Es como, por ejemplo, si yo quiero lavar los trastes pero no tengo jabón, tengo que planear comprar jabón, ¿no? O cosas un poco más grandes, ¿no? De que si, no sé, yo me quiero ir de viaje, pues tengo que ver si me alcanza primero, ¿no? Y después si me alcanza. Y todo eso. Esto, y como lo decimos, eso no está mal. El problema es dar por hecho que las cosas se hacen a nuestra manera y que se van a hacer a nuestra manera. Me acuerdo yo hace ya, no, un año, que Charlie me compró unos boletos para un concierto y yo estaba muy feliz, muy emocionada. Yo estaba planeando y además el concierto era cristiano. Entonces yo estaba planeando, invitamos a mi hermana, yo estaba bien feliz porque yo decía, es que, o sea, wow, ¿no? El concierto, o sea, yo quiero el concierto, era de que yo, me dijo Charlie, me sorprendió una semana antes, yo toda la semana estaba contando los días para ir a ese concierto cristiano, quiero aclarar. Sí, porque pues, justo ahorita que cuentes, Sofi, la conclusión de esta historia, luego se llega a pensar, ahorita te damos la palabra, Anita, ya, no te preocupes, pero este, justo luego llegamos a pensar, si no, es que el Señor te sacó de eso, pero no, en este caso era algo cristiano, era Puede ser que también te saca claro, de te eso. saca de eso. Pero todo pasa por algo, ¿no? Pero al final de cuentas, ya para no hacer el cuento largo, yo estaba así como de que mi sueño, ¿no? Y entonces, un, no, es cierto, 2 días antes, me empiezo a enfermar de la gripa, ¿no? O sea, a mí me dan muy fuerte las gripas, pero la verdad, pues dije, bueno, gripa la puedo aguantar, ¿no? Voy al concierto y me regreso, ¿no? Pero he de decirles que es me dio influenza y el grado más grande o más alto de influenza. O sea, yo pensaba que me iba a morir, así, es de las veces que peor me sentí en toda mi vida, así. Y entonces yo estaba, yo ya, no creo que ese día, porque el día que más fuerte me dio fue el día del concierto. Y obviamente no fui, obviamente, pero me hago que ese día ni siquiera pensé en el concierto. O sea, yo me sentía tan mal que yo ya ni pensaba en el concierto y todo. Pero justo ese día, me acuerdo perfecto que a la hora del concierto, o sea, literal, a la hora, de que había empezado porque me sentí muy mal, o sea, fue el peor día que me sentí, pero el concierto era a las 8 de la noche. Y a las 8 de la noche me empecé a sentir mejor. O sea, me acuerdo mucho que me empecé a sentir mejor y dije, es que muchas veces damos por hecho, muchas veces damos por hecho que vamos a hacer cosas, ¿no? Y por ejemplo, este es una tontería, ¿no? Hay cosas más grandes, pero muchas veces damos por hecho y pues sí, la voluntad del Señor era que yo no fuera a ese concierto, porque justo literal cuando empezó el concierto ya me empecé a sentir bien, obviamente no fui. Pero me acuerdo mucho de eso porque le dije a Charlie, pues yo creo que el señor no quería que yo fuera, porque literal yo me sentí mejor, o sea, no al 100, pero mejor a las 8 de la noche. Y entonces yo digo, yo siento que, y no porque la banda sea mala, ni nada, no, simplemente hay veces que Dios dice no, y a veces damos por hecho, de hecho habíamos comprado los boletos, y me acuerdo que en los boletos decía que podías comprar, yo creo que te costaba como 100 pesos o 200, por si no llegabas a ir te regresaban el dinero. Y yo le dije a Charlie, no, ¿para qué compras eso? Si no, ay, pues sí vamos a ir, ¿no? Y hasta eso pues, son cositas que dices, pues es que luego damos por hecho cosas y cuando no pasa nos decepcionamos, nos estresamos, lloramos, nos sentimos mal. Y eso justo es a lo que yo iba, ¿no? O sea, no pasa nada planear, el problema es dar por hecho y si no pasa, estresarnos y pensar que las cosas van a ser como nosotros queremos y quieren. Anita. Ahora sí, Anita, por favor. Ok. Bueno, buenas noches, hermanitos. Buenas noches. Bueno, yo pienso que cuando yo, por ejemplo, que era mundana, el aceptar la voluntad del Señor me costaba mucho trabajo y no era aceptable para mí. Entonces, a hoy no, a hoy ya veo las cosas diferentes y pienso que la misericordia de Dios y el amor de Dios, pues lo tenemos día con día nosotros y es un privilegio, de verdad, el estar de pie y el estar escuchando su palabra y su amor, porque mucha gente sí escucha el evangelio, se entrega a Dios, pero es gente que está postrada en cama, es gente que está muy enferma. Entonces yo siempre digo, me tiene apapachada, o sea, realmente me tiene apapachada a Dios porque estoy de pie. Y entonces a hoy veo las cosas diferentes y yo digo, gracias Dios, cuando antes no veía eso, veía, realmente era mundana, no sabía, iba a día con día como animalito y me levantaba y al otro día igual y así, ya hoy no,
hoy veo las cosas diferente y sí, el vivir día a día hoy es gracias a Cristo, ¿no? Entonces, sí, hay mucha diferencia y mucho que hacer conciencia de, que pues realmente Diosito nos está apapachando a todos que estamos de pie y sobre todo que creemos en Él y que confiamos en Él, porque sí, y sobre todo el aceptar antes el decir, ay, pues que se haga su santa voluntad. Ay, no, pero ¿por qué? Si era bueno, si era esto, si era aquello, era una persona. No, o sea, y hoy no, hoy veo las cosas de diferente forma y sí, el día a día de hoy hay que disfrutarlo y sobre todo darle gracias a Dios. Bueno, yo así lo veo y ya no frustrarme en nada más que seguir retroalimentándome de la palabra de Cristo. Claro, y justo como lo dice Anita, que cuando nosotros decimos que sea tu voluntad es morir a nosotros completamente, o sea, es morir a nosotros porque estamos diciendo que no sea como lo dijo Jesús, ¿no? Que no sea mi voluntad, sino que se haga tu voluntad, que sea lo que tú quieras. Y aunque eso a veces implique que nos afecte, entre comillas, o sea, que sea algo que pues nos duela, ¿no? O nos moleste, pero que sabemos que pasa por alguna razón, o sea, que todo tiene algún propósito, ¿no? Ujú. Y muchas gracias por compartir, Brenda. Muchísimas gracias por compartir. ¿Tú me decías algo? Sí, no, es que yo no queremos alargar la clase por respeto a ustedes, pero es que es muy importante y prefiero mejor, pues, que aclarar todos estos comentarios y todo antes de que quede todo en duda. Y realmente lo que comentas hoy, lo que comentas tú, Anita, es muy cierto, ¿no? Y lo veía en la mañana justo en mi devocional. Te menciona, es un devocional que te va hablando un poco acerca del panorama bíblico y menciona un ejemplo que dice, vamos a ver a lo largo de la Biblia un patrón. Dice, el patrón del caos por la voluntad del hombre. Y empieza a decir, Adán y Eva tenían dos opciones, escoger la voluntad de Dios o escoger su voluntad. ¿Cuál era escoger la voluntad de Dios? Hagan todo lo que quieran en este Edén, excepto comer de ahí. Ahorita te doy la palabra, amigo. Ya te vi tu manita. Todo lo que quieran excepto comer de ahí. Y deciden hacer su propia voluntad, comen de la planta y ocurre un caos. ¿Qué pasa? Lo sacan de ahí y bueno, todos sabemos el resto de la historia. Otro ejemplo, Abraham y Sara, Dios les promete que van a tener un hijo, Abraham y Sara se desesperan, determinan hacer su propia voluntad, le entrega a Sara a su esclava en ese momento. ¿Y qué pasa? Todo un caos con Ismael. Y así, varios ejemplos que les puedo decir constantemente de cómo a lo largo de la Biblia se ve el momento justo cuando nuestro personaje decide hacer su propia voluntad, genera un caos. Pero vemos cómo en este patronaje nos da esperanza. ¿Cuál es la esperanza? Alguien que rompa ese patrón. ¿Y quién es? Es Jesús. ¿Y por qué me acordé? Por el ejemplo que dijo Sofía. Momentos antes de que el hombre más santo que ha pisado esta tierra, porque era 100% hombre y 100% Dios, fuera asesinado de la forma más cruel que ha podido existir en este mundo, tuvo una tentación muy grande por su miedo, una tentación de decir mejor no. Él tenía miedo antes de morir. Pero ¿qué fue este patronaje que rompió él? Él dijo, hágase tu voluntad y no la mía. Y rompió el patrón y su sacrificio que logró, no logró un caos, logró lo que tenemos hoy, una salvación para todos y cada uno de nosotros, porque él decidió romper ese patrón. Él vino para romper ese patrón. Entonces, por eso lo quería comentar, porque justo lo que mencionas en tu ejemplo es la gran diferencia de agobiarnos y afligirnos por las causas de hacer nuestra propia voluntad a confiar en el Señor porque confiamos en su voluntad. Entonces, ahora sí, vamos a seguir, como dice Sofía, ahora vamos a ver el otro lado. Ah, sí, sí, cierto, gracias, gracias. Ahora sí, amigo, perdóname. O a mí, Rubén o Fer, no sé quién anda detrás de esta cámara, por favor. Perdóname, amigo. Es No, que me no te encantó que preocupes. hablaras acerca de la voluntad humana,
porque precisamente ese es el punto. Qué bueno que lo mencionan, porque como cristianos a veces se nos olvida que cuando el Señor nos llama ya para ser nuevas criaturas, pues obviamente fue un acto del Señor, ¿no? El haber muerto y resucitado por nosotros, por nuestros pecados, e inclusive, ¿no? Que el Padre nos escogió desde antes de la fundación del mundo y que el Espíritu Santo ahora nos da una vida con Cristo, ¿no? Entonces, ahora podemos comprender que la voluntad humana, ya después de la salvación, sí va acompañada con el Señor todo el tiempo, porque obviamente todas las cosas que han sucedido a lo largo del Antiguo Testamento, el Señor acompañó a cada uno de los siervos que nombró y llamó para poder hacer la voluntad de Él, no porque Él no podía hacerla por encima de la voluntad humana, sino porque hay una participación humana donde hay una convivencia, donde hay una unión entre el Espíritu Santo, obviamente que nos une realmente a esa deidad. Entonces, ahorita que lo mencionas, es como totalmente, estoy de acuerdo con ustedes y qué bueno que lo mencionaste, me encantó que lo mencionaras porque hablando de la voluntad humana limitada, estamos hablando sin Cristo, pues realmente no podríamos llegar a hacer nada de lo que hoy hacemos, ¿no? Pero si ahora confiamos en Cristo y hoy por hoy tenemos la salvación y confiamos y tenemos fe, pues ahora podemos entender que ese es el vehículo por medio de la fe para llegar a Cristo y ahora tenemos a Cristo, ¿no? En nuestra fe y entonces en ese caminar no vamos a esperar a que Dios nos diga qué hacer, sino que más bien su palabra dice qué debemos hacer, ¿no? Entonces, como su palabra lo dice, nosotros ahora caminamos con el Señor. Por eso a veces constantemente, ¿no? Ustedes y todos los que hemos predicado el Evangelio, siempre estamos hablando de eso, de que leamos, de que nos instruyamos en su palabra, porque precisamente el Señor nos habla a través de su palabra para que sepamos qué es lo que debemos hacer y principalmente en tomar decisiones, ¿no? Por eso dice en Proverbios uno que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, ¿no? Si uno le tiene temor a Dios, inclusive para tomar decisiones, vamos a adquirir sabiduría por medio del conocimiento de Dios. Y al conocerle, entonces vamos a adquirir realmente no solamente la sabiduría que Dios nos da, sino la experiencia de que al vivir con Cristo y temerle a Dios, nos vamos a poder tomar mejores decisiones y no que no nos vayamos a equivocar, porque ciertamente nos vamos a equivocar, seguimos siendo hombres, pero va a ser muy diferente que como antes lo hacíamos. Y precisamente lo que mencionaban, que hay que pensar lo que vamos a hacer y sí, ciertamente hay que planear. Y como también decía Sofi, también mi hermano Alfonso, qué bueno que lo lleguemos a planear porque al final de todas maneras, fíjense, nosotros lo vamos como a plasmar, lo vamos a proponer y Dios lo va a disponer, como dicen Proverbios también, porque al final el hombre no tiene la última palabra, pero sí vamos acompañados con él en este caminar y entonces el Señor pues hace su voluntad en nosotros por medio de la palabra y por medio de lo que hace el Espíritu Santo en nosotros. Ya, eso era todo, amigo. Muchas No, gracias. así es. Y sí es cierto, ¿no? Como dices que Dios puso justo su palabra, ¿no? Y nos habla a través de su palabra para decirnos, pues, su voluntad, ¿no? Y justo aquí, como lo veíamos, ¿no? Su voluntad es que nosotros confiemos en Él y que no vivamos afanados, que no, justo, ¿no? Que digamos el hoy. Y también de que, pues, la voluntad de Dios, pues siento yo, bueno, no siento yo, es muchísimo más allá de lo que nosotros planeemos o pensemos o tengamos que hacer, ¿no? Sino que la voluntad de Dios es perfecta y la voluntad de Dios es precisa para nuestras vidas, ¿no? Entonces, muchas gracias por comentar y por opinar. Ese era un comentario. Erwin, para que Ah, sí. Por favor, suegros. Bueno, ahí dice Ana la Rojano, pero son papás de Ana Rojano. Muchas gracias, Charlie, por la oportunidad de hacer un comentario. Como bien ustedes, yo le doy gracias a Dios por los versículos que han escogido, porque más cristianismo práctico no se puede en lo que ustedes han señalado. Y yo quisiera hacer un pequeño comentario de Eclesiastés 3, versículo 9. Si todos están ahí o lo están viendo en sus Biblias, este versículo lo podemos leer en primera persona. Acuérdense que estamos hablando de cristianismo práctico, o sea, ¿cómo aplico la Biblia a mi vida? Entonces, si estamos viendo Eclesiastés 3:9, lo voy a leer en primera persona. Acuérdense que la Biblia la podemos estudiar en primera persona también. Y aquí la pregunta sería, ¿qué provecho sacas, Marcos, de tanto preocuparte? Y ahí donde digo Marcos, ustedes pueden poner su nombre. El comentario sería lo siguiente: ¿qué te está preocupando el día de hoy? Seguramente todos los que estamos aquí tenemos preocupaciones y en la medida que más nos preocupamos,
menos aplicamos la Biblia a nuestras vidas. Esto es, le estamos dando toda la atención a la preocupación y bajamos a un segundo nivel a la Biblia. Por eso aquí el pasaje dice, ¿qué provecho tienes, Marcos, de tanto preocuparte? Y déjenme decirles, les doy rápido una estadística cristiana que habla de los cristianos. Se hizo por ahí una encuesta entre cristianos y se llegó a una conclusión que un cristiano se preocupa en promedio 1 hora al día. Habrá días que se preocupe 2, habrá días que se preocupe 1, habrá días que se preocupe 3 y habrá 2 o 3 días que no se preocupe nada. Pero el promedio es ese. Esto son 7 horas a la semana, son 30 horas al mes, son 300 horas a la semana. Al año, perdón, son 300 horas al año. Si eso lo dividimos en días que estamos despiertos, casi nos llevamos un mes preocupándonos. Y ustedes podrán sentir el día de hoy, todos los que estamos aquí, tenemos algo que nos preocupa, aunque hayamos planificado, aunque estemos orando y demás, nos sentimos preocupados. Y eso implica que no tenemos un cristianismo práctico en la vida, esto es que no estamos bajando la Biblia a nuestra vida. ¿Qué tendríamos que hacer? Bueno, planificar, orar y esperar en el Señor. Pero nos encanta preocuparnos. Digamos que es un deporte entre los cristianos, están preocupados. Y seguramente les ha pasado a ustedes, como me ha pasado a mí, que termina la preocupación 1 y ya se formó la 2. Y termina la preocupación 2 y ya está formada la 3, la 4 y la 5. Y así me la llevo. Y entonces no estoy aplicando la Biblia a mi vida. Si yo aplicara la Biblia a mi vida, diría, Señor, yo hago lo que me corresponde, pongo en tus benditas manos lo que no me corresponde y está en tus manos, y tú sin duda obrarás con el propósito que tienes para mi vida, que siempre es el mejor, ¿verdad? Y también dice la Escritura, ya lo leyeron, que en el mundo vamos a tener aflicción, sí, pero dice el Señor, no se preocupen, yo ya triunfé sobre sus preocupaciones. También dice Samuel, ¿verdad? Allá en primera de Samuel 7:12, el Señor no ha dejado de ayudarnos. Y quiero terminar mi participación diciendo, ¿cuánto tiempo se preocuparon el año pasado en cosas que ya están resueltas, en cosas que el Señor ya intervino y resolvió? Si ustedes sumaran las horas que se han preocupado, se espantarían ustedes y me espantaría yo. Porque como les comento, hoy está la preocupación 35 del año y a lo mejor mañana el Señor la resuelve y entonces, espérame, Señor, pero ahí viene la preocupación 36 y la 37 y la 38. Y entonces, en la medida que yo trabaje así, no estoy aplicando la Escritura en mi día a día. ¿Verdad? Samuel, insisto, es muy claro, decía el Señor, no ha dejado de ayudarnos. Revisen su vida de todo lo que han pasado, cómo el Señor ha ido resolviendo las circunstancias, sin duda planificando, sin duda haciendo lo que me corresponde, pero sin duda esperando que el Señor trabaje en lo que a Él le corresponde y yo trabaje en lo que me corresponde. Conclusión, cuando dice Eclesiastés 3:9, ¿qué provecho sacas, Marcos, de tanto afanarte? Pues muy sencillo, no estoy aplicando la Biblia a mi vida. No estoy haciendo un cristianismo practicado a mi vida personal. Eso es todo, Sofía. Muchas gracias por el tiempecito. Así es, ¿no? Y muchas gracias y me da mucho gusto escucharlos a los tres y todos los que han podido participar, como cuatro que ya ha quedado muy clara esta parte de por qué no afanarnos. Pero ahora también vamos a ver el otro lado de la moneda, ¿no? El procrastinar o el posponer o como dice el Sofi, dar por hecho todo lo que viene. Y también hay otro lado de la moneda, no podemos irnos a ese extremo y lo vemos en Santiago 4, 13, 16. que dice así. Ahora escuchen esto ustedes que dicen, perdón, ahora escuchen esto. Ustedes que dicen, hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad, pasaremos ahí un año, haremos negocios y ganaremos dinero. Y eso que ni siquiera saben qué sucederá mañana. ¿Qué, qué es su vida? Ustedes son como la niebla que aparece por un momento y luego se desvanece. Más bien deberían decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora se jactan en sus fanfarronerías. Toda esta jactancia es mala. Y hasta ahí me quedo. Entonces aquí podemos ver varias cosas.
El primero es Pablo, perdón, Santiago nos está hablando de cómo acostumbramos a agarrar y planificar, incluso ya ni siquiera el mañana, o sea, planificar todo nuestro año, ¿no? Todos nuestros planes del año. Y aparte los aseguramos, decimos, haremos esto y conseguiremos esto y lograremos esto. Y nos jactamos de ello. Pero más abajito nos exhorta y más bien nos enseña a lo que mencionábamos, que no está mal tener una visión del qué hacer, pero lo que está mal es nosotros acreditarnos esas cosas. Es decir, nosotros lo vamos a hacer, nosotros vamos a crear, yo. No. ¿Qué dice aquí? En el 15. Más bien deberían decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Porque no me voy muy lejos, hoy todos nosotros estamos aquí despiertos porque así el Señor lo quiso, no porque nosotros determinamos despertar. Él quiso que despertáramos. Entonces tenemos que no dar por hecho nada porque nosotros no controlamos nada. Él es el principio y el fin. Él, no nosotros. Entonces, claramente, entonces en lugar de agarrar y en nuestros planes decir yo, voy a decir, si el Señor quiere, me permitirá hacer esto. Señor, este es mi plan, tómalo. Tú haz con él lo que quieras. Si se hace, gloria a Dios. Y si no, gloria a Dios. Porque como dice Job, Jehová me dio y Jehová quitó. Gloria a Dios a Jehová. Y luego peor, hay gente que se preocupa por el futuro y no llega. O sea, hay gente que se preocupa tanto por algo y pues lamentablemente no pasó, no sucedió, no, pues sí, no. Entonces pues hay que tener confianza en Dios y también entregarle a Dios como pues nuestro futuro, lo que pues Él disponga, justo como lo decía Rux, ¿no? Nosotros pues sí, planeamos y todo, pero Dios dispone a que si se haga o no se haga, ¿no? Sí, Y eso hay porque que tenerlo muy en cuenta. ya ni siquiera en cosas humanas como enfermedad, muerte y este tipo de cosas. ¿Qué nos asegura que el día de mañana el Señor no venga ya a exigir su pueblo? Y nosotros afanándonos, nosotros planificando y dando por hecho el mañana. Cuando, ¿qué nos dice Pablo? Vivan, como, No, nada, no. vivan todos los días como si ese fuese el último. Así vivía Pablo. Pablo desde que murió Jesús, él vivía como si el Señor ya viniera. Ya pasaron más de 2000 años desde eso. Pero aún así tenemos que seguir viviendo así porque nosotros no sabemos. Jesús se lo dijo a sus discípulos. Solo nuestro Padre Celestial sabe cuándo vendrá. Y por último vamos a leer Isaías 43, 18 al 19, que es un versículo que creo que sí. ¿A poco ya es el último? ¿Qué Sí, bueno? ya es el último. Se me pasó rapidísimo. Para leerlo, pensé que era otro, pero vamos a leer Isaías 43, 18 al 19, que dice así. No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí que yo, cosa nueva, pronto saldrá la luz, no la conoceréis. Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Y creo que es esta. La nueva versión internacional me gusta más, como dice, porque dice, olviden las cosas de antaño, ya no vivan en el pasado, voy a hacer algo nuevo, ya está sucediendo, no se dan cuenta, estoy abriendo un camino en el desierto y ríos en lugares desolados. O sea, este versículo a mí me fascina y me encanta porque justo nos habla de cómo Dios obra, aunque no lo veamos, o sea, cómo Dios sigue obrando a través de nosotros, a través de la vida, a través de los días, a través del trabajo, a través de todo, cómo Dios obra, pero muchas veces justo por estarnos afanando no lo vemos, porque hasta Él dice, no lo ven, lo estoy haciendo, no lo ven, pero ¿cómo lo vamos a ver si estamos distraídos en otra cosa? ¿Cómo lo vamos a ver si estamos afanados en otra cosa, no? O sea, nosotros debemos estar enfocados en lo que Dios hace en nosotros, pero lamentablemente muchas veces estamos tan distraídos con cosas tan banales y tan pasajeras que no lo vemos. Entonces, por eso la clase se llama Hoy Solo Hoy, porque debemos de vivir el hoy, dejémonos de pensar en mañana, y hablando de pensar en mañana me refiero a los afanes, no me refiero a lo demás, ¿no? Sino en los afanes, o sea,
que si mañana, ¿qué vamos a comer? Y que si mañana, no les ha pasado, digo, esto es como un chiste, ¿no? Pero no les ha pasado mucho que acabas de desayunar y ya quieres saber qué vas a cenar. Como de, ay, literal, ya acabamos de desayunar, pero oye, ¿qué vamos a cenar? ¿O qué vamos a comer? Y tú así como de, pero acabas de desayunar. Pues sí, pero, ¿no? Y luego pasa mucho eso de que estamos haciendo una cosa y ya no estamos, o sea, ni hemos terminado una y ya estamos pensando en la otra, ¿no? Y esto es una advertencia para nosotros de que tenemos que ser constantes en la palabra y ser constantes aprendiendo. Y de hecho lo vemos despuesito del 19, en el 20, leyendo desde arriba el 19, dice, voy a hacer algo nuevo, ya está sucediendo, ¿no se dan cuenta? Estoy abriendo un camino en el desierto y ríos en lugares desolados. Me honran los animales salvajes, los chacales y las avestruces. Yo hago brotar agua en el desierto, ríos en lugares desolados, para dar de beber a mi pueblo escogido, al pueblo que formé para mí mismo, para que proclame mi alabanza. Y aquí el Señor nos resumió en 5 versículos todo su plan. Nos dice desde arriba, ¿qué no lo ven? Claro que no lo vemos, porque de primero agarramos y empezamos a poner a Dios a nuestra visión humana. Él pone un ejemplo, yo estoy abriendo camino en un desierto y en ríos y en lugares desolados, dice. Despuésito dice, yo hago brotar agua en el desierto y luego nosotros agarramos y decimos, Señor, ¿cómo vas a hacer brotar agua en el desierto si en el desierto es donde menos agua hay? Y empezamos a pensar, empezamos a poner nuestros pensamientos como si fuesen de Dios. Y decir, Señor, tú no puedes hacer eso. Pero Él puede todo. Y sí, son polos muy opuestos lo que vimos en Santiago como lo que vimos en Isaías. Pero, porque el punto es, vive hoy, ahora, en este instante, y como lo mencionábamos, y ya empezando a lanzarnos a la conclusión, como cristianos es tanto importante conocer nuestra historia, tanto nuestra historia personal, que es, Dios ya me sacó de esto, yo estaba así, Dios me libró, Dios ya me curó, Dios ya me protegió, Dios ya me dio, y entonces yo puedo tener la confianza de saber y decir, entonces lo va a volver a hacer, porque ya lo hizo una vez y Él lo va a volver a hacer. Porque esa es la ventaja de nuestro Dios. Lo que Él inicia, Él lo quiere terminar. Él no va a dejarlo a medias. Entonces, si Él ya nos vio, lo va a volver a hacer. Pero también es importante tener metas y visiones. Pero siempre y cuando, de primeras, no permitamos que esto nos aflija, no nos consuma, no sea nuestro propósito de vida, sino más bien siempre y cuando le entregamos todo esto al Señor y decir, Señor, esta es tu voluntad, toma. Estos son mis planes. Estos son mis sueños. Sophie lo decía en una publicación en su página de Viendo lo Invisible acerca de los sueños, ¿no? Que como Dios es el que da esos sueños, como Dios es el que da esas metas, siempre y cuando lo busquemos y lo conozcamos, siempre y cuando estemos dispuestos a tener ojos abiertos a ver y oídos abiertos a escuchar. Y ya para terminar, como justo lo decíamos, ¿no? Que está súper bien que tengamos metas, que tengamos planes, que tengamos sueños, pero lo que no está bien es que las metas nos quiten el gozo de nuestro propósito y el vivir sin miedo y el vivir sin agradecimiento. De O hecho, sea, perdón, mamá, no, perdón. no, 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 De hecho, es que incluso en la Biblia podemos ver cómo tanto ejemplos de cómo les recuerda el pasado para que se gocen, como les recuerda el futuro, más bien, más les menciona el futuro para que se gocen. Porque es importante como cristianos, ¿no? Les puedo dar un ejemplo de cómo el pueblo de Israel constantemente les menciona, ustedes estaban así, yo los saqué de eso, yo los saqué de eso. Como les puedo decir ejemplos como a Noé, le dijo, Noé, haz esta arca porque va a pasar esto, construye esto. Y Noé se tardó ciento y tantos años en hacer el arca. Y le dijeron cosas impresionantes que él jamás había visto y aún así las hizo, ¿no? Pero le dijo, haz esto porque después voy a hacer esto. El Señor nos promete cosas para nuestro futuro y nos recuerda cosas de donde Él nos sacó, pero todo sea para su gloria. Y que como dice Sofía, que no nos ceguemos, que no sea ese nuestro afán, que ese no sea nuestro propósito o que eso no sea lo que nos quita nuestro propósito de vida. Que en todo momento sea, gracias Señor, gracias Señor, gracias Señor. Porque despierto y porque duermo, porque como y porque bebo. Gracias, Señor. Y bueno,
Ya no nos han dicho. No, está nada más lo que decía en la presentación, ¿no? Está bien todo, solo hay que tener mucho cuidado cuando esas cosas terrenales te quiten el gozo y te quiten lo que Dios nos ha dado y te quiten el agradecimiento. Que cuando pierdes el agradecimiento, ahora sí, como dicen que cuando ya no hay esperanza, ya no hay nada, así que cuando pierdes el agradecimiento es muy complicado que no te afanes, sino que no te estreses, ¿no? Sino que el punto aquí de todo es el vivir el hoy, pero el viviéndolo hoy nos va a ayudar mucho al agradecer y al estar presentes. ¿Y cómo vivir el hoy? Se los hemos estado diciendo, ya es la tercera clase, ya se lo deben de saber de memoria. Leyendo su palabra y obedeciendo sus mandatos que dicen ahí, todas sus ordenanzas. Viviéndolo hoy, tengo como ordenanza el trabajar, trabajo, agradeciendo, pero trabajo, tengo que trabajar. ¿Cómo vivo el hoy? Tengo que administrar lo que mi esposo trae, lo administro. Tengo que honrar a mis padres, los honro. Pero ¿cómo sé qué hacer? Porque aquí está el instructivo de vida. Aquí está el instructivo de vida. Dios no nos dejó solos. Nosotros tenemos la ventaja que ya tenemos todo escrito. Ya todo está profetizado, ya todo está aquí. Ya hay un principio y hay un fin, y Él ya lo vio. ¿Qué nos toca hacer? Nuestra chamba, que es leer la Biblia y meditar en ella para poder saber qué tenemos que hacer y agradecer. Oremos, hermanos. Señor Padre Celestial, te damos gracias, mi Señor. Gracias porque nos permites estar un día más aquí, vivos, mi Señor, respirando y todos en unión, mi Señor. Gracias, mi Señor, por tu gran palabra, mi Señor, que nos llene de sabiduría y, por favor, permítenos no solo dejarlas en nuestras mentes, sino bajarlas a nuestro corazón y llevarlas a nuestras acciones, mi Señor. Te pido, por favor, Padre Celestial, por todos y cada uno de nuestros hermanos que están aquí y por mi familia, mi Señor, que no nos sueltes, Padre Celestial. Recuérdanos toda la semana esto, todo lo que hemos estado viendo en las clases anteriores, los domingos, células, todo lo que nos has permitido tener para poder conocer más y más de tu palabra, mi Señor. No nos permitas tener amnesia espiritual. Por favor, mi Señor, llénanos de todos los frutos de tu Espíritu, mi Señor, para poder estar siempre en comunión contigo, Padre Celestial. Te doy gracias, mi Señor, en el nombre poderoso de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Bien, en este momento dejo de grabar porque, si ya vieron, corto esta parte en los